Hola, yo soy Paulina y hoy vamos a hablar de Nefando, que está escrito por Mónica Ojeda, quien es una escritora de Ecuador que actualmente vive en España. Tiene una licenciatura en literatura, un máster en creación literaria y está cursando un doctorado en literatura pornoerótica latinoamericana. Además de Nefando, tiene publicados 2 libros de poesía, un libro de cuento y 3 novelas. Nefando es la segunda novela que escribió. Fue publicada inicialmente en el 2016 por la editorial Candaya, que es una editorial de Barcelona, que no se distribuye en Latinoamérica. Entonces se podía accesar solamente por aquellos servicios de lectura en línea. Y sé que mucha gente lo había revisado por estos medios a mediados del año pasado. Así que es un libro que ya ha sido bastante comentado por lectores. A finales de 2019, Almadía tuvo a bien editarlo para el público mexicano y es esta edición que tenemos por acá. Bueno, ¿qué es Nefando? Para contextualizar, la definición literal de nefando es un adjetivo que describe aquello que resulta abominable por ir en contra de la ética o de la moral. Entonces ya desde ahí tenemos como una base de lo que esta obra más o menos va. Es la historia de 6 personas. 3 de ellas son hermanos, son conocidos como los hermanos Terán, y 3 de ellas, conocidos como Kiki, el Cuco e Iván, son personas que vivieron con estos hermanos al compartir un departamento, los 6 cada quien en su habitación. Eh, Además de solamente compartir como el espacio, comenzaron a convivir cada vez más y juntos crearon un videojuego que se llamaba precisamente Nefando. Este videojuego estaba hecho en la Demoscene. La Demoscene es un sistema de hackeo de videojuegos previamente existentes y con este crack en ese videojuego se crea uno nuevo. Y estaba solamente, el acceso era a través de la Deep Web, que es la Internet profunda y es aquella que no nos permite, a la que no se nos permite accesar a través de los servicios de búsqueda como lo son Google o Yahoo, sino que hay que hacerlo casi de forma manual y tiene varios niveles cada vez más turbios y es pues muy poca la gente que navega por ahí. En Nefando, que era un videojuego, no había una interacción tal cual como los videojuegos que pues comerciales que conocemos y en ella estaban expuestos videos de maltrato animal y de pornografía infantil. Entonces por estas razones lo dan de baja de la web y empieza como una búsqueda de los hermanos y de las otras personas implicadas. Y entonces en todo este tiempo hay un entrevistador anónimo que nunca se sabe bien si es parte de la policía o si es parte de ellos mismos o quién es, y los está entrevistando. Solamente entrevista a las 3 personas de las que dije nombres y a través de ellos obtiene información de los hermanos. Y no solamente logra hacer como estas entrevistas, sino que crea perfiles muy íntimos redactados en cada una de las habitaciones de estas personas, en las que logra entender que tienen en común un historial de pura carroña humana. Ellos habían estado expuestos a situaciones de sexualidad que no caben en lo que se llama normalidad, de gustos por la pornografía, gustos por el erotismo. Algunos de ellos robaban, alguno de ellos era un hacker, tenían en común también la piratería digital y los hermanos estaban implicados en una situación de pedofilia e incesto familiar. Entonces, pues todos habían estado en conjunto con estas situaciones que hacen que el libro en sí mismo sea un libro muy poco digerible, en el que hay que tomar algunas pausas para ir entendiendo, ir adentrándote más en lo que te van contando estos personajes y sobre todo en la psique de cada uno de estas personas. Además de que es un libro poco digerible por los temas tal cual, también lo es porque la escritura de Mónica es súper directa y literal. Entonces en ningún momento va pintando las realidades de estas personas, sino que dice las cosas como son, y esto hace que también sea difícil de hacer una lectura entera, digamos, de la obra en pocos días. Entonces, bueno, como les decía, Nefando era el videojuego, lo que los unía a estas 6 personas, y sin embargo el videojuego pasa a segundo plano.
deja de haber tanto interés en el videojuego. De hecho, son muy pocas las páginas que realmente hablan del videojuego, son alrededor de 10 páginas, y pareciera que es más bien una excusa el videojuego para hablar del verdadero nefando que los une, que es el adjetivo y toda la historia que ellos tienen. Y bueno, ellos obviamente se van enterando de estas cosas, no directamente, no llegan y se lo cuentan, sino más bien por la convivencia diaria que van teniendo, y sin embargo lo toman desde que es una experiencia humana, entonces no emiten ningún juicio alrededor de las cosas que cada uno está pasando, sino que simplemente lo comparten entre ellos mismos. Con el videojuego ya hecho a un lado, pareciera entonces que no hay como un fin último del por qué hablar de estas cosas tan difíciles o tan grotescas, y por qué leer un libro en el que se nos narran muy detalladamente estas cosas. Entonces era mi pregunta todo el tiempo: ¿cuál es la pertinencia de hablar no solo de este libro tal cual, sino de las cosas que se narran dentro de él? Y bueno, después de mucho cuestionármelo, me acordé de una entrevista que leí en La Tempestad de la escritora Arianna Harwicz. Ella también es latinoamericana, y ella dice que un escritor debe hurgar en las cosas clandestinas, en lo no dicho y en lo censurado. Todo esto para que los personajes de su obra tengan un lenguaje, un discurso, un tono y sobre todo un significado. Y que eso es lo que a ella le interesa más escribir. Y dejando de lado la dimensión moral de cualquiera de estos, o que cualquiera de estos personajes pudiera o no tener. Entonces, tomando esta entrevista de Arianna como base, me puse a pensar que Nefando trata precisamente de que estas cosas están en el mundo, esto existe, así no lo queramos, tal vez está a la vuelta de la esquina y no lo sabemos, y sin embargo ahí están. Entonces las cosas tienen que ser nombradas, si no se nombran es como hacerse de la vista gorda. Y bueno, es muy difícil concebirlo, pero uno lee para entender el mundo. Entonces, leer acerca de estas cosas tan grotescas nos ayuda a entender el mundo. Además de que, bueno, también conocemos las emociones, las decisiones y todas las situaciones que estas personas ficticias han tomado y que son propias de la experiencia humana. Entonces es otra forma de conocer también la perspectiva del humano y de dejar en claro pues lo que está pasando. Además de esto, me parece muy pertinente que se hable de los temas como la piratería digital, como la deep web, como la demoscene, porque son como dejar para futuras generaciones que indaguen en la literatura cómo era el mundo en este tiempo, es dejar esa base de lo que estaba pasando. Entonces creo que es un libro que habla muy bien y describe muy bien una generación que le ha tocado vivir a la autora, y pues que es un libro que habla de lo no dicho, y ese tipo de cosas hay que decirlas aunque no nos guste. Bueno, llegar a esa conclusión así de incluso pensar que es un libro que sí vale la pena. Cuando terminé de leerlo yo dije, no quiero hablar de esto con nadie, pero bueno, llegar a esta conclusión lo hice a través de un chorro de comentarios, reseñas que leí, y principalmente comentarios de lectores en la plataforma Goodreads. Fueron los que más me ayudaron a lograr entender bien la dimensión de qué es Nefando y qué representa Nefando en la vida real, ¿no? Hay 3 cosas que disfruté muchísimo de este libro y por lo que lo recomiendo mucho, como por la experiencia lectora, no por la experiencia del tema. Y es que es una novela polifónica que está súper bien contada. Cada persona tiene un tono, una voz y un esquema muy propio y muy bien cimentado, y no es confuso. Incluso con los que son hermanos, no es nada confuso poder distinguir a cada una de estas personas. Además de esto, es una metaficción súper bien lograda, en la que hay una historia de ficción dentro de esta historia de ficción, y en la que además se hacen un montón de críticas a la academia de
literatura en general. Entonces está súper bien logrado también eso. Y por último, como les comenté antes, hace grandes críticas a temas muy propios de la generación, como lo son la religión, la piratería digital, y bueno, esto es súper importante dejarlo como base para futuras generaciones que, no sé, en unos 50 años se pregunten cómo era la web en aquel entonces, cómo era la piratería digital en aquel entonces. Es importante leer a Mónica Ojeda, leer Nefando. Es un libro muy difícil, les recomiendo tomarlo con cautela, leerlo con algo de distancia personal, no tomarse este tipo de temas de manera muy muy personal. Y bueno, pues les dejo como siempre un link abajo donde puedan conseguir el libro, y también les voy a dejar la entrevista con Ariana Harwicz para que le echen un ojo a este tipo de literatura de un boom latinoamericano escrito por mujeres del que se habla un montón actualmente. Entonces nos vemos la próxima. Yo soy Paulina, esto fue Nefando. Nos vemos, bye.